Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, presidente Noboa, hemos recibido con asombro su carta pública sobre el campo Sacha hace pocos minutos. En la misma usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato que usted está liderando. Asimismo, usted señala que jamás su familia ha vivido del Estado. Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano, ya que solo como un pequeño ejemplo, su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado $9 millones en menos de un año con el caso Petro Noboa. Esto sin contar con los más de $90 millones que su familia debe al erario nacional. La segunda vuelta no nos puede distraernos del saqueo que está sufriendo nuestra patria. Hola amigos queridos, es un gusto saludarles desde la cabina de La Defensa con una nueva emisión, pero esta vez con un programa especial, un programa en el que hemos traído a dos especialistas para abordar temas de coyuntura importantes como el campo Sacha o el polémico contrato de los chalecos. Por eso La Defensa ha decidido hoy hacer dos entrevistas especiales y largas, una al general Luis Altamirano, excomandante del ejército, comandante en servicio pasivo del ejército, quien va a explicar todos los entremeses que tiene el caso Chalecos. Como ustedes saben, es un tema que presentó la defensa y que realizó Álvaro Espinosa, quien además es quien hace la entrevista. Y por otro lugar, tenemos al experto, exministro de Energía, René Ortiz, que da una explicación casi catedrática del contrato con Sacha, de esta adjudicación que no es contrato todavía. Bueno, él explica un poco en cifras lo que vamos a ver. Pero antes, amigos queridos, algunas noticias importantes. Se ha hecho un llamado desde la Asamblea Nacional al gobierno central para que atienda el temporal en varias provincias de la costa. El gobierno ha dado a entender que está trabajando, pero la Asamblea hace un llamado de atención a propósito del descuido de varios territorios en un comunicado en el que se dice que la deuda a los GATS provinciales de Manabí y a los municipales de esa provincia asciende a $49,9 millones y que de esa manera no se puede atender la emergencia de manera adecuada desde las entidades gubernamentales, gobiernos gubernamentales descentralizados. Por otro lado, el colectivo Yasunidos rechaza la decisión del gobierno de privatizar el campo Sacha. Esto se suma a las voces contrarias que han puesto básicamente el escándalo en medio de esta polémica adjudicación que también hemos seguido de cerca este día. También, amigos queridos, se cambia al gerente de Petroecuador. Hay un nuevo funcionario allí en medio de este terremoto público que fue la adjudicación del campo Sacha. Pues se ha anunciado ya que el nuevo gerente del directorio de Petroecuador es Roberto Concha. Roberto Concha ha sido designado como directorio en el marco de esta casi eh, que este sismo que ha provocado de manera administrativa la adjudicación de Campo Sacha. Y bueno, amigos, antes de irnos a la entrevista, sí me quiero quedar un momento para hacer una reflexión con ustedes. El día 4 de marzo asesinaron al periodista Patricio Aguilar en Esmeraldas. Los periodistas no tenemos ninguna garantía de ejercer nuestro oficio, pero particularmente los periodistas ecuatorianos y los periodistas del norte del Ecuador la están pasando muy mal. Patricio Aguilar se suma a las estadísticas de una oleada de violencia sistemática. Obviamente esta muerte enlutece al periodismo local,
pero no podemos dejar de lado que esto es algo macro. Mi solidaridad con la familia de Patricio. Nosotros hemos preparado este informe por Nacheli Betancourt, que resume un gravísimo, gravísimo informe de Periodistas Sin Cadena, en donde recogemos cuáles son las causas sistemáticas de cómo los periodistas del norte del Ecuador están pasándola a propósito de la violencia, a propósito del crimen organizado acentuado en nuestro territorio, amigos queridos. Entonces vamos a ver la nota de Nacheli. Periodistas que no pueden hacer su trabajo. Periodistas sin protección, sin paga y sin acceso a la información. El silencio por miedo. Esto es lo que pasa en la frontera. Quédate y te lo contamos. La Fundación Periodistas Sin Cadenas ha publicado su informe sobre las condiciones del periodismo en la frontera norte del Ecuador, que coincide con Colombia e incluye las provincias Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas. Estos territorios son altamente vulnerables por actividades ilícitas. Nuestros compañeros se encuentran entre los escenarios poco pacíficos y el silencio informativo por miedo a represalias. De acuerdo al estudio, han sido amenazados e incluso agredidos en varias ocasiones, sobre todo en Esmeraldas y Sucumbíos. Pero hay otras razones para la baja productividad del periodismo en la frontera, como la falta de acceso a información pública por desconocimiento de las herramientas disponibles y la mala situación económica. En un estudio realizado por la Fundación entre 2020 y 2023, 65% de los periodistas encuestados en Carchi ganaban menos de $400 mensuales. El 50% en Esmeraldas trabajaba en las mismas condiciones, el 45% en Sucumbíos y el 35% en Imbabura. ¿Sabes de algún periodista que tenga miedo de ejercer su profesión? Déjanos tus comentarios y no olvides que en La Defensa defendemos la verdad con periodismo. Y siguiendo con el programa, pues llegó la hora de presentar al comandante general Luis Altamirano, quien junto con Álvaro Espinosa va a desglosar detalles importantes de este contrato y cuáles son las observaciones que él encuentra luego de que Giancarlo Lofredo haya salido a justificarlo. Muy buenos días, amigos de La Defensa. El día de hoy estamos con Luis Altamirano. Él es excomandante general del Ejército y experto en seguridad. Y vamos también a conversar sobre el tema de esta polémica compra de cascos y chalecos por parte del Ministerio de Defensa a la empresa Hayek Defense Solutions y algunas de las inconsistencias que se han hallado en el camino. Bienvenido, estimado Luis. Para empezar esta entrevista quisiera que abordemos el tema de estos informes que el Ministerio de Defensa y el ministro Lofredo han negado su veracidad e incluso su necesidad o su pertinencia. Estos dos informes dan cuenta de que los chalecos no han sido sometidos a pruebas que puedan, con los que se pueda medir o se pueda analizar su resistencia, su capacidad de rendimiento ante los impactos balísticos para los que fueron comprados. El Ministerio de Defensa dice que no han sido necesarios esos informes y que fueron hechos por una persona ajena a la comisión de entrega y recepción o a la comisión técnica. ¿Es esto así? ¿El informe fue realizado arbitrariamente o fue realmente un informe solicitado por algún superior? Bienvenido. Bueno, buenos días, un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay que puntualizar algunos aspectos que son fundamentales para comprender desde el proceso precontractual y el hecho de la firma de este contrato. En primer lugar, cuando se adquiere un bien estratégico que está en un listado determinado en la coordinación de bienes estratégicos y que es levantado por las fuerzas y el comando conjunto, el canal que tiene que realizarse es la adquisición bajo el régimen jurídico del Reglamento de Contratación de Bienes Estratégicos para la Defensa. Y esto lo señala claramente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la derogatoria 9ª, en donde establece que este tipo de bienes tienen que adquirirse bajo el amparo de esta norma legal que acabo de mencionar. Esto no se hace. El hecho que haya participado la coordinación de bienes estratégicos en este proceso, bajo la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, es irregular, porque debió haberse hecho bajo el reglamento. Al hacerlo bajo el reglamento, se tienen algunos aspectos de ventaja. Por un lado, se mantiene la reserva de la información, en vista que estos documentos
de todo el proceso no reposa en el CERCOP, sino en la coordinación de bienes estratégicos. Y es por eso que cuando el ministro habla que el presentar estos datos a través de los medios de información se está afectando a la seguridad de las operaciones al mostrar cuáles son las características de este material, bueno, yo le recuerdo al ministro que esto ya estuvo en los chats hace más de 3 semanas y de igual forma se publicó en un Twitter o en la red X. Entonces, es porque no existió la seguridad del caso del manejo que debió haberse dado desde el inicio. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que para adquirir bajo el reglamento de bienes estratégicos, hay un banco de proveedores que son previamente calificados antes de cualquier concurso, de varios tipos de material y equipo que pueden requerir las Fuerzas Armadas. La selección para estar en este banco de proveedores toma en cuenta la evaluación de 3 aspectos. Por un lado, el carácter jurídico de la empresa. Por otro lado, la situación económica financiera de la empresa y las condiciones técnicas de la empresa, a lo que se suma a estos 3 requerimientos la experiencia que tiene en atender requerimientos del sector defensa en otros mercados. Lo que le da una seguridad de que la provisión de estos materiales para mantener estándares se pueden dar en el futuro, lo que le da la garantía de que en el caso de mejoras que sean necesarias realizar a cualquier material o equipo, se pueda realizar de igual forma, entre otras consideraciones. Entonces, no se aprovecha este marco jurídico y se contrata por una situación irregular, porque a la final sí genera dudas que la empresa ganadora es justamente una de las que no se encuentra calificada y que no hubiese podido ser calificado porque se encontraba como proveedor incumplido del Estado, que es uno de los requerimientos de carácter jurídico, entre otros. Y otro aspecto es que el reglamento de contratación de bienes estratégicos señala claramente sobre la administración del contrato. Aquí es una cosa la más extraña, se nombra como administrador del contrato al secretario, digamos, de la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, que no debe ser porque se transforma en juez y parte, porque es quien debe dar el seguimiento al proceso y participar inclusive de las reuniones de evaluación de quien tiene que efectuar las funciones de administrador del contrato. Pero aquí la misma persona funge como administrador del contrato, cuando normalmente se entregan a las unidades usuarias, en este caso un representante del Comando Conjunto o representantes de las fuerzas. Entonces, esto no se hace. Y todo esto ya genera una duda razonable de cómo se vino dando este proceso, por las irregularidades de carácter legal y sobre todo por la designación de una empresa que no estaba en el registro de proveedores de bienes estratégicos y que no hubiese podido participar del mismo al ser considerado un contratista incumplido. Entonces, eso le puedo mencionar como una primera visión general de cómo se fue llevando adelante este proceso. Varias cosas sobre lo que usted nos ha comentado en esta primera intervención. La empresa, según el Ministerio de Defensa, a la fecha de la firma del contrato no estaba declarada como contratista incumplido porque había sido borrada de esos registros. Ahora entiendo que ha vuelto a ser declarada como contratista incumplido. Entonces, ese es el argumento con el que ellos de alguna forma justifican el hecho de que no existía impedimento para firmar el contrato. Y como aval de que la empresa estaba acreditada, también han mostrado a los medios de comunicación cuando fuimos a cubrir esta pseudo práctica de tiro en el comando logístico, una carta de la embajada norteamericana en donde decían que la empresa le ha vendido al FBI y a los Marines estadounidenses, a los guardacostas y también a las Fuerzas Armadas de Colombia y México, si no me equivoco. Entonces, esta situación aún con estos descargos del Ministerio de Defensa continúa siendo irregular bajo su juicio. Es irregular porque debió haberse tomado del banco de datos de los proveedores registrados para bienes estratégicos, en donde ya existe una precalificación de la empresa para participar en un concurso como este. Ahora, que la empresa provea bienes y servicios a otras instituciones extranjeras, no sabemos bajo qué condiciones entrega esos bienes y servicios.
porque aquí estamos hablando específicamente de chalecos y cascos balísticos que tienen una condición de nivel de protección 3A. Eso es lo que tiene que demostrarse, porque bien puede haber entregado, pero ¿cuál es la condición de entrega en nuestro país? Y estamos en el Ecuador, y hay que sujetarse a las normas nacionales. Entonces, aquí también genera en dudas razonables, porque a la primera pregunta que usted me hizo, los informes que son elaborados el 6 y el 13 de enero, no es porque se le ocurre a un oficial hacer esto, es una disposición superior del Comando General del Ejército. Es una obligación del Comando Logístico Terrestre cuando recibe material y equipo verificar que los procesos contractuales de certificación de material se cumplieron. Y aquí viene un problema. El contrato señala que debió haber asistido a recibir en fábrica, previo al embalaje y envío al país, las pruebas de la calidad de estos chalecos. El problema es que esta comisión no se conformó tal como lo expone el ministro. Inclusive el ministro, en un programa con Carlos Vera de Radio Centro, el día 27 de febrero, exhibe 3 documentos. En uno de esos documentos constan 3 oficiales del ejército, en un oficio firmado por el comandante general del ejército. De esos 3 oficiales, solo asistió uno. Y una cosa que me llama la atención es que entre los 3 oficiales se encuentra designado el ayudante de órdenes del ministro de Defensa, cuando el ayudante de órdenes administrativamente no está dentro del ejército, por más que es oficial del ejército, y no es un técnico. Entonces esto también genera dudas, bueno, ¿cómo así se le designa a alguien que está cumpliendo una función de carácter específico? Los otros 2 oficiales no viajaron, pero uno de esos oficiales es el que emite y firma los informes indicando que las pruebas requeridas que se realicen en el país no se cumplieron con base a los estándares. Los estándares establecen una rigurosidad. Entonces, en esta rigurosidad, por ejemplo, que debe haber sido comprobado en fábrica y verificado también en el país, en lo que se puede hacer en términos de chalecos, no de cascos, tenía que hacerse las pruebas sobre 28 chalecos. Y sobre cada chaleco, ya sea en la parte frontal y la parte posterior, se efectúan 6 tiros. Estos 6 tiros, 3 tienen que ser en un diámetro circular en el centro del chaleco, y los otros 3 tiros se realizan en los bordes del chaleco, que son las partes más débiles. Y se tiene que efectuar con la velocidad inicial de salida del proyectil, la cual se establece con base al gramaje de pólvora, la munición se altera, y con base a los tipos de munición que el chaleco en la norma NIJ 010106 establece. Entonces, en un chaleco estamos viendo que se realiza un total de 12 tiros. Previa a esta prueba, se debe sumergir al chaleco por un lapso de 30 minutos con la finalidad de que se coloque al chaleco en condiciones simuladas de desgaste por efecto del sudor, por efecto de la lluvia, es decir, en condiciones más débiles de resistencia para ver si es que la norma se cumple. Entonces, esto tampoco se hace. Esa demostración que hizo el ministro no tiene ninguna validez técnica. Lo que ha requerido el comandante del ejército es que se haga una prueba en el país, y yo no entiendo hasta ahora por qué se oponen a realizar esta prueba en las condiciones técnicas que se requieren. Porque esto ha sido normal, y le digo por la experiencia de haber ejercido la función de director de planificación y gestión estratégica que lleva los proyectos, que no contrata, sino que lleva el seguimiento de los proyectos, y cuando se ha requerido pruebas de material y equipo, como chalecos y cascos, se han realizado. Lo otro también que llama la atención es que los cascos no se pueden realizar esas pruebas en el país, y por eso tenía que haberse realizado en fábrica. Y los cascos se marcan con una tiza los puntos de impacto y se disparan desde un tipo de apuntado con un láser para verificar las condiciones de resistencia. Y esto es importante porque le voy a contar una experiencia. Cuando estuve comandante de la tercera división de ejército, tuvimos un hecho que no lo voy a detallar, en donde en una emboscada a personal militar y policial que viajaban en un vehículo, se disparó con un fusil Mauser 7.62. El impacto atravesó el casco del policía, atravesó su cabeza, salió por el otro lado del casco y se metió al casco y cabeza de la persona que iba al lado.
2 bajas. El uno muerto al instante y el otro pasó a una situación de coma y entiendo que quedó en estado vegetativo. No conozco el desenlace final de esto. Entonces, estamos hablando de la vida de los soldados. Estamos hablando del soldado, del cabo, del sargento, del subteniente, del teniente, del capitán que están en territorio. Entonces, las pruebas tienen que cumplir la rigurosidad. Y por otro lado, más allá de estas pruebas en donde se determina los límites de resistencia de línea base que se conoce, son las pruebas que tienen que realizarse para determinar la resistencia al nivel de impacto por la deformación que pueda tener el chaleco. Porque una persona puede morir o quedar afectado de forma permanente por un impacto que sin que llegue la ojiva o el cartucho o la bala, como se conoce comúnmente, al cuerpo, ese nivel de deformación hace que pueda destruir un órgano interno o pueda afectar al sistema óseo. Y ese nivel de deformación es de 44 milímetros. Se realiza una prueba que se conoce como prueba de arcilla o prueba de plastilina. Entonces, son una serie de pruebas que se someten al equipo de protección individual. Entonces, no se trata de un capricho. Entonces, aquí ha habido un requerimiento y este requerimiento que tiene 2 informes en donde evidencian que las velocidades iniciales con las cuales se hizo las pruebas no corresponden al nivel 3A, que son inferiores inclusive al nivel 2A, y por lo tanto no se puede determinar cuál es el nivel de resistencia del equipo que se ha adquirido. Ahora, estimado Luis, otra situación aquí que me parece importante también mencionar es que desde el Ministerio de Defensa, al menos a este medio de comunicación, se nos compartió información sobre la acreditación justamente como proveedor de bienes estratégicos que estaría vigente desde junio del 2023 para la empresa Hayek Defense Solutions. Entonces entendería que bajo esa consideración ellos en principio sí podrían participar o sí podrían haber participado en el concurso porque estaban, digamos, en el listado de proveedores certificados. Eso como una primera cuestión. Y lo segundo, en este listado de oficiales del documento del que usted habla, el oficial que es asistente o el edecán o que trabaja con el ministro de Defensa, y corríjame si me equivoco, es el teniente coronel Carlos Gallardo, tal vez. Sí, es el teniente coronel Gallardo. Entonces, lo que vemos ahí es que quienes debieron haber participado, por ejemplo, en ese listado está un ingeniero en armamento graduado en la Politécnica Militar de Chile, que tiene los conocimientos suficientes para poder verificar este tipo de pruebas, no viajó. Sin embargo, el ministro lo muestra en una entrevista y uno solo tiene que poner un pausar en el video, leer los nombres y se encuentra con la infausta noticia de que 2 de esos 3 nombres no viajaron y lo expone como que eran miembros de la comisión, que no eran miembros, y lo expone como que estas personas habían viajado. Entonces a mí me parece grave porque esto tiene que explicarse. Ahora, si usted no ocupa el régimen de contratación de bienes para la defensa, el que corresponde, es en ese banco de proveedores del cual debió haberse seleccionado, primero sometido a un concurso y hacer la selección de acuerdo a los términos de referencia. Pero si usted tiene ya una noticia que es conocida por todos, que fue el problema que tuvo esta empresa en la venta de munición, en donde más allá de las circunstancias se le declara contratista incumplido y hay gestiones para evitar justamente este tipo de situaciones, mire, sí genera dudas, porque existen una serie de proveedores que han entregado este tipo de equipos a Fuerzas Armadas y debió haberse buscado esa cartera de proveedores en donde ya se tiene experiencia. Entonces, todo esto genera a la final una serie de dudas razonables y lo que tiene que hacerse es transparentar el proceso. Primero, administrativamente a través de la Contraloría General del Estado. En segundo lugar, pruebas de campo con una tercera empresa, la participación de la fábrica de municiones, la participación de delegados de las fuerzas y la participación de la Contraloría General del Estado para verificar en pruebas técnicas que se puedan medir si los chalecos cumplen o no estas características que están en el contrato. Ahora, otro de los argumentos del Ministerio de Defensa para decir que aquí no se puede evaluar de alguna forma la resistencia de los equipos comprados es porque no existirían en el país laboratorios acreditados por la norma NIC para someter a las pruebas a las velocidades y con el calibre de munición que corresponde. Y bueno, todas estas
consideraciones que usted nos ha expuesto, que midan, digamos, al chaleco en condiciones de vulnerabilidad para saber su resistencia. Entonces, ¿es esto así? ¿Ecuador no tiene laboratorios o las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto no tiene instalaciones en donde se puedan hacer estas pruebas? Mire, yo no he visto esta información, si lo ha dado el señor ministro está totalmente equivocado. Las pruebas de chaleco se pueden efectuar en la fábrica de municiones, existen los equipos como para poder determinar los niveles de resistencia. Sí hay un límite para el asunto de cascos, porque se utiliza una máquina especial para ir girando el casco e ir impactando, pero también podría ser solventado. Por eso, la necesidad de que, en primer lugar, no se hace sobre un chaleco, se hace sobre 28 chalecos. Y estos chalecos no es que yo los entrego, son chalecos que deben ser seleccionados al azar de todos los lotes entregados, que mañana nos pueden aparecer con 28 chalecos y eso sí cumple. Entonces, la comisión lo que hace es seleccionar y dice, del lote 27, sáqueme uno, del lote 12, sáqueme uno, sáqueme, y se saca al azar a través de un sistema aleatorio. Entonces, esto tiene que cumplirse. Pero vemos que no hay una transparencia por parte del Ministerio de Defensa Nacional y cualquier circunstancia que se dé sin la participación de un tercero, sin la participación de la Contraloría General del Estado, sin la participación de técnicos de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, que cuentan con ingenieros en armamento y personal especialista en material de guerra, cualquier situación que se vaya a dar, como el circo que se dio ese día en esta demostración, no tiene ninguna validez técnica. Y aquí se podría estar jugando con la vida de las personas que dicen que se busca proteger. Entonces, este tipo de resistencias que constan inclusive en el segundo informe sobre oposición de que haya la presencia de oficiales del ejército, técnicos en esta situación, genera dudas más que razonables que hay algo que no cuadra ahí. El calibre de la munición usada en estas pruebas aquí en Ecuador tampoco es la correcta, entiendo yo, porque se utilizó balas de 9 milímetros y de fusil 5.56. Yo lo digo porque, bueno, fue la munición que nos mostraron. Entonces, ¿esa tampoco cumple con el estándar normativo? El hecho es que la munición se prepara, porque la generación de la velocidad inicial se genera con una cantidad de pólvora. Entonces, se tiene que pesar esta pólvora y determinar mediante cálculo cuál es la velocidad inicial. En otros países se realiza con medidores de velocidad inicial en la boca del cañón, de tal forma de poder estimar cuál es la velocidad real de salida. Entonces, hay varios métodos, pero usted disparar con un solo tiro o varios tiros con un arma sin haber preparado para los niveles de resistencia, lo que puede estar probando es que quién sabe tenga resistencia 2A. Pero en el informe consta que el nivel estimado con esa cantidad de pólvora genera una velocidad inicial de 319 metros por segundo, muy inferior a la velocidad, por ejemplo, dependiendo de los calibres. El fusil tiene una velocidad mayor. Debió haber alcanzado, por ejemplo, en 430 metros por segundo. Los otros tienen velocidades mayores que inclusive llega a 800 metros por segundo, que es la norma que se pide que se cumplan. Entonces, estas cuestiones técnicas las saben las personas que han estudiado. No se puede conformar parte de una comisión simplemente a alguien que, porque viste el uniforme militar, lo tiene que hacer. Tiene que ser por situaciones de carácter técnico, con los equipos necesarios para poder determinar la validez. Y otra cosa, la prueba antipunzón, porque estos chalecos fueron comprados con esa situación en donde frente al ataque que pueda tener alguna persona de un arma blanca, también tiene que demostrarse la capacidad de resistencia. Entonces, todos estos aspectos, como le digo, solo se evidenciarán cuando se cumplan las pruebas y, como le digo, este momento solo sería creíble a través de un tercero que tiene que ser contratado, pero también de las autoridades de control y del personal de Fuerzas Armadas. Esta comisión y sus miembros, de la que el ministro pues hizo público, digamos, un documento en una entrevista con Carlos Vera, y que usted también compartió la captura de pantalla del momento en cuando muestran ese documento. ¿Esa es la comisión o esos son los miembros de esa comisión que fueron a Estados Unidos a verificar los equipos a fábrica? Mire, cuando yo hago la captura de pantalla, lo hago del documento del Ejército. De ese documento, de los tres donde el ministro asevera que viajaron, 2 no viajaron.
Y uno de esos que no viajó es el que emite el informe cuando se requieren las pruebas acá, que no lo hace por cuenta propia, sino por disposición inicialmente del comandante del Comando Logístico Terrestre y posteriormente el segundo informe, como consta en el mismo, por disposición del comandante general del Ejército. Esto de aquí era algo que comenzó a regarse al interior de Fuerzas Armadas. Ya, esto ya tiene cerca de un mes que se conversa y se habla de este tipo de situaciones. Pues a mí me llamó la atención, de repente sale la investigación de un medio digital, el de ustedes también casi simultáneamente, y lógicamente que genera más dudas que respuestas. Y habría que ver, porque si el documento del Ejército donde se exhibe, el técnico que es ingeniero en armamento no viaja, el otro no viaja, y el ministro asevera que viaja, y el que viaja es el ayudante del ministro, a mí no me da tan tranquilidad eso. Entonces, bueno, ¿quién fue el representante de la Fuerza Aérea? ¿Cuál fue el representante de la Armada Nacional? No conozco, pero serían técnicos, se habrá dado la comisión como se habrá requerido. Entonces, si hay un pedido del Comando General del Ejército, de las instancias logísticas, para que se realicen estas pruebas, es porque entiendo que tienen dudas razonables sobre la calidad del equipo o la necesidad de verificar cuáles son las condiciones reales de este equipo. Ahora también el Ministerio de Defensa en su momento dijo que las pruebas hechas en fábrica en Estados Unidos fueron realizadas entre el 25 y el 28 de noviembre y que de esas pruebas hay un informe firmado justamente por los 3 delegados de cada rama de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso sigue siendo, digamos, no es suficiente prueba tal vez de que los chalecos finalmente sí funcionan. Tiene que verificarse estos documentos, como le digo, si el mismo ministro en una entrevista radial exhibe documentos, asevera que 3 oficiales del ejército viajaron en esa comisión y 2 de ellos no viajaron y uno de ellos es el que está responsable de presentar un informe por disposición superior e indica que las pruebas no cumplen la rigurosidad como para determinar el nivel de calidad, entonces aquí solo hay una salida, como le digo, el que esas pruebas se realicen con los representantes de las Fuerzas Armadas y con la participación de un tercero y las entidades de control. Ahora, ¿qué debería hacer en este caso el gobierno nacional con este tema de los chalecos? Porque si es que existe, digamos, dudas sobre su funcionamiento y sobre qué tan resistentes finalmente son, eh, debería suspenderse tal vez la entrega a los soldados para que no los utilicen mientras no se compruebe la eficacia de los contratos de eso y de parte de las otras instituciones de control. Tal vez alguna acción administrativa para determinar responsabilidades en el contrato, partiendo justo del hecho de que usted nos comenta que no fue hecho por por el régimen que correspondía, sino por régimen especial. Mira, aquí tiene que actuar la Contraloría General del Estado para verificar los procedimientos precontractuales y contractuales en los cuales se ejecutó. De igual forma, la actuación de la Contraloría General del Estado con la finalidad de verificar los bienes y servicios que se contrataron en ese contrato. De igual forma, la Fiscalía General del Estado tiene que actuar en esta situación para hacer una indagación previa y determinar si existen los siguientes elementos de juicio para una formulación de cargos. Y lógicamente que el trabajo de Contraloría podrá estar ligado con el de Fiscalía en el caso que encuentren anomalías. Es decir, aquí tiene que activarse la institucionalidad, no simplemente el hacer una exhibición, porque no fue más que eso. Y sobre todo, porque, como yo le digo, esto no es una cosa así simple y sencilla. Estamos hablando de la vida de personas y este material, hasta que no tenga la certificación o la claridad de su nivel de protección, no debe ser entregado a los miembros de las Fuerzas Armadas que merecen todo el respeto en el material que deben recibir y merecen todo el respeto, no solo ellos, sino la Policía Nacional, por el gran trabajo y labor que vienen cumpliendo, pese a las limitaciones de recursos y pese a una conducción política muy equivocada de esta denominada guerra. Usted, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿usted por qué cree que el gobierno nacional, a pesar de que sabían que esta empresa había sido declarada contratista incumplido, insistió finalmente en darle un contrato para la compra de cascos y chalecos para las Fuerzas Armadas? El antecedente que tuvieron con la Policía Nacional
y la entrega pues incumplida de la munición que ellos le compraron no era suficiente argumento para descartarla. ¿Por qué se tendría que insistir con una empresa así? Esa no es una pregunta que tiene que hacerme a mí, es una pregunta que tienen que hacer las autoridades de control con base a pruebas documentales, testimoniales y materiales, a fin de estimar si existen o no responsabilidades. Porque estamos frente a una situación muy grave de ser que estos chalecos no tienen el nivel de protección como hasta el momento no ha podido ser determinado por estas pruebas limitadas que se han dado y esta exhibición que se ha hecho hace pocos días. Eso le puedo mencionar. ¿Cuál podría ser el desenlace en caso de que no exista ninguna acción de control de las instituciones? Que hasta el momento entiendo que no ha existido pronunciamiento alguno, pero ¿cuál podría ser el desenlace de este caso en un escenario en el que no existe pues ninguna activación por parte de las instituciones y tampoco hay mucha claridad sobre qué finalmente va a hacer el Ministerio de Defensa con estos chalecos, si es que los va a entregar, no los va a entregar o los va a someter a más pruebas? Y los chalecos están entregados al sistema logístico, inclusive se hizo una primera entrega en El Oro. Sé que se han hecho entregas en otras unidades. Ahora, la decisión viene de los comandantes de fuerza y especialmente de sus direcciones logísticas o de materiales, con la finalidad de que estos chalecos no se distribuyan hasta que se aclare, porque también habría corresponsabilidad de la entrega de estos chalecos cuando existe ya un cuestionamiento de requerir estas pruebas por parte del Comando General del Ejército. Eso es uno. Pero la consecuencia más grave de entregarse estos chalecos sin que se hagan estas pruebas es que posiblemente tengamos que comprobar la validez o no validez de estos chalecos con la vida de una persona. Entonces, hay que generar tranquilidad, no se puede generar zozobra en las tropas de que los equipos que se han adquirido responden a los requerimientos y necesidades de la fuerza. Los desenlaces de todo tipo. Entonces, esperemos que opere la racionalidad. Y la racionalidad es hacer estas pruebas, hacer las verificaciones lo más pronto posible. No puede estar el material guardado o peor, ser entregado cuando hay dudas razonables sobre las condiciones del mismo. ¿Qué opinión le merece a usted que el gobierno nacional, el propio presidente de la República califiquen a estas investigaciones de varios medios, bueno, de dos medios en realidad, del nuestro y del medio digital La Posta, respecto al tema de chalecos y que los califiquen como ataques a la integridad, a la honra, a la dignidad de las Fuerzas Armadas a propósito de las elecciones? ¿Usted cree que sean ataques realmente dirigidos al gobierno? Mire, estamos frente a narrativas que el gobierno va creando, yo digo de una forma irresponsable, que puede tener consecuencias muy graves. El gobierno estaba acostumbrado a hacer el lanzamiento de algunas propuestas sin ningún tipo de reflexión. O recuerde usted cuando se hace el lanzamiento de la venta de material ruso a Estados Unidos para ser entregado a Ucrania, en donde no se mide consecuencias de algunos y sobre todo que no se trataba de un material en condiciones de chatarra, como se había mencionado. Se hablaba de un sistema de 25 lanzadores múltiples, de más de 7,000 cohetes, que son para la defensa nacional, porque en el Ecuador de minutos no vemos los problemas de aquí a 5, 6, 7 años. Entonces, hay que ver. Si no, vendan los tanques, pues sería absurdo. Por otro lado, anuncios como, por ejemplo, en la existencia de 2,000 hectáreas. Salió el presidente a decir al final, bueno, ¿sabe qué? Nos equivocamos porque debió haber procesado esto al interior del sistema de inteligencia. Un plan de búsqueda con la orientación de ese esfuerzo de búsqueda, el análisis de los resultados y la determinación de conclusiones. Pero no, hace esta alerta, genera zozobra. Ahora el anuncio de las fuerzas especiales, buscando réditos electorales, cuando se le demuestra de que esto va más allá de la cooperación, y sale el ministro Lagasca a hablar de que sería iluso pensar que se trata de Navy SEALs. Bueno, Navy SEALs fue la pregunta que me hizo Carlos Vera en una entrevista que me dijo, ¿Navy SEALs son fuerzas especiales? Claro que son fuerzas especiales, como lo son lanceros de Colombia, como son los caibiles, o los tesones de Honduras o Guatemala, como son los Rangers de Estados Unidos, como son los de SEALs de Brasil, como son cualquiera.
que ejecutan operaciones especiales que tienen alto riesgo y que pueden producir daños colaterales, cuando tenemos unidades especiales y a través de otros mecanismos de cooperación en términos de equipamiento, asistencia técnica, capacitación, etcétera, se puede solventar. Pero se dice, inmediatamente nos coloca en el mundo en la imagen de que somos Mali, que somos Somalia, porque utilizamos esta figura de intervención por invitación, porque ¿qué estamos diciéndole al mundo? Hemos perdido el control del territorio. Puede haber áreas de muy difícil acceso, pero el mensaje que se está dando, entonces, hay que reflexionar, tanto como en la subida de aranceles a México que se amenazó con el 27%. ¿Se subió o no se subió? La gente aplaudió. Se habla mucho para la tribuna. En este mundo de burbujas digitales en donde ya no se piensa lo que se dice y en donde aflora solo el odio. O sea, no se discute con argumentos. Mire, a mí me gusta hacer opinión. La opinión puede ser debatida, discutida, pero me gusta utilizar argumentos y premisas, números, cifras, datos, no el yo creo, yo creo. Aquí tenemos una cosa clara en los chalecos. No se cumplió el proceso de compra por el canal correspondiente, es un hecho. No se utilizó el banco de proveedores de bienes estratégicos, porque en ese régimen obliga a hacerlo. No se nombró un administrador de contrato de las fuerzas, sino del Ministerio de Defensa Nacional, lo que es totalmente irregular, es un hecho. Los oficiales que tenían que haber viajado o clases en esa comisión no son los que viajaron, tal como lo exhibe el ministro. Son hechos. Las pruebas que se realizan para demostrar no cumplen las normas N y J, porque son pruebas altamente rigurosas y de otra naturaleza. Y otro hecho, impedimento a que esas pruebas se realicen en el país, porque eso es lo que ha buscado el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, voy a hechos. Mañana el que me pueda tildar de lo que quiera, lanzarme piedras digitales, puede hacerlo, pero rebátame estos hechos que le estoy mencionando. Perfecto, le agradecemos muchísimo al excomandante general del Ejército, Luis Altamirano, por su valioso aporte y esperamos contar con su presencia en futuras entregas. Muchas gracias. Para donde sea que miro, qué manera de camellar. En cada sector hay obras imposibles de ignorar. La alcaldía camella, en Chongón, Porter y también las Américas. La alcaldía camella, me siento parte ya de esta gran y hermosa ciudad. Guayaquil hoy está mejor, es la ciudad de todos al fin. Obras que son para ti, no solo para los de siempre, siempre. Por fin vemos avanzar, infraestructura y obras para toda la ciudad. Bien, volvemos amigos queridos, volvemos y obviamente yo les agradezco por estar conectados con nosotros en una jornada más. Lastimosamente el equipo no me puede acompañar hoy, pero estamos aquí, estamos haciendo noticias con ustedes y a propósito de aquello y antes de irnos a la entrevista es necesario dejar sentado que ha habido críticas muy puntuales y a la carta del presidente en donde él dice que lo que le están haciendo a propósito del número del ordeño y todo lo que les explicábamos ayer es una persecución y son mentiras que nacen de la desesperación, el odio y la persecución política. Aseguró el presidente que su familia no vive del Estado y defendió la concesión del Campo Sacha por la prima de 1.500 millones de dólares no reembolsables que recibiría el Estado en este caso. Detalles y líneas generales importantes, esos 1.500 millones saldrán del mismo petróleo ecuatoriano y de eso vamos a hablar en la entrevista con el exministro de Energía, René Ortiz. Muy buenas tardes amigos, me acompaña René Ortiz, una alta figura de nuestra política nacional y bueno, sobre todo en asuntos petroleros. Él fue parte del Estado y entiende de sobremanera lo que ha ocurrido con el Campo Sacha. René, le doy la bienvenida a la defensa, a este análisis oportuno y en el marco de esta coyuntura que ha dado mucho de qué hablar estos días. Buenas tardes. Me complace mucho haber atendido positivamente este pedido con la plataforma, el portal de defensa, defensa.es, Exacto. ¿no? Sí. Me complace mucho. Permítame saludar a su distinguida audiencia.
Muchísimas gracias también a usted por su tiempo. Como le dije, para nosotros es importante, para que ustedes entiendan, René Ortiz es ex ministro de Energía de nuestro país y ha estado muy al tanto de los asuntos petroleros de Ecuador a propósito, no solamente de ese rol en el Estado, sino que también ha sido partícipe de algunas negociaciones que se intentaron hacer, que luego no se concretaron, pero es una de las personas que está a favor de la concesión de Sacha. Yo no sé si en los términos en que se dieron, esto también es importante, porque René defendía una concesión en 2020, pero obviamente queremos escuchar de primera mano, René, ¿qué opina usted de los términos y condiciones a los que ha llegado el Estado ecuatoriano con esta concesión? Yo creo que vale la pena enfocarnos primero en el campo y cuál ha sido históricamente el interés de cada gobierno, comenzando por el de Rafael Correa, luego el de Moreno, presidente Moreno, luego del presidente Lasso y ahora del presidente Noboa. Todos estos cuatro, durante todo este periodo, que es bastante extenso, los tres anteriores fracasaron. Y voy a explicarlo brevísimamente por qué fracasaron. El gobierno del presidente Correa lo puso al campo Sacha bajo un paraguas legal de compañía de economía mixta, Petroecuador y Petróleos de Venezuela, PDVSA. Un fracaso total. PDVSA no pudo poner un centavo y el objetivo era que ponga dinero, pero no pudo poner absolutamente nada. La joint venture, si es que le podemos llamar así, no funcionó, fracasó. Llega el gobierno del presidente Moreno y el gobierno del presidente Moreno toma el mismo caso, vive la experiencia de la pandemia. Durante la pandemia hay un confinamiento, el precio del petróleo se cayó debajo de los ceros, es decir, nadie quería petróleo en el mundo. ¿Por qué? Porque todos estábamos confinados. Si todos estamos confinados, no hay consumo en el medio de transporte, todos los medios de transporte, el precio del petróleo se cayó. Y en esas condiciones, la pandemia, por supuesto, no se pudo terminar el proceso de concesionamiento otra vez con el gobierno del presidente Moreno para que pudiera elevar la producción de 70,000 barriles por día a 100, el mismo concepto, no ha variado en lo absoluto, de un gobierno al otro y al otro, no ha variado el concepto. Falló. Viene el gobierno del presidente Lasso y enfrenta otra vez una crisis política con la muerte cruzada. Queda interrumpido el proceso que ya había iniciado para la concesión a manos privadas del campo Sacha con el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Hay en dos, son en todos los casos e inclusive en este del presidente Noboa. El objetivo es que la caja fiscal no tiene plata, no hay la plata. Y la caja fiscal del presidente Correa se derrumbó con la caída de los precios del WTI en 2014. Entonces el presidente Correa no tenía un centavo. Y esta era su fuente y por esa razón armó también otra forma contractual con los campos Auca, ¿no? Y con el campo Shushufindi, y viene la concesión de contratos de servicios específicos entre Petroecuador y la compañía privada de servicios petroleros. Entonces vienen Schlumberger y Halliburton. En esta ocasión, bueno, viene el gobierno de Moreno, no tiene plata tampoco. O sea, el problema de la pandemia. El gobierno de Lasso no tiene plata porque evidentemente se le acabó el tiempo, hubo la muerte cruzada, y este gobierno está atravesando en este momento, clarísimamente, un problema de caja fiscal. No hay la plata, no hay para pagar los sueldos. Si no hay para pagar los sueldos, estamos hablando de contingentes formidables de peso, como las Fuerzas Armadas, que están trabajando en el problema del combate al terrorismo interno. Y la policía con el combate al terrorismo. Todo esto cuesta dinero.
Pero adicionalmente tenemos los otros temas sociales. Los maestros de escuela tienen que recibir sus sueldos, porque ellos tienen que seguir educando a la niñez y a la juventud nuestra. Y luego falta algo más todavía. Entonces tenemos los problemas sanitarios. Dicen, no se puede abandonar los hospitales del Ministerio de Salud, como tampoco se pueden abandonar los hospitales de la Seguridad Social. Y vemos que aún en esas circunstancias, antes de que se produjera la crisis última, esta la semana pasada, que dice, no tengo plata, ya se acabó, no puedo pagar. Y entonces, antes de esa, ya pagó algo a la Seguridad Social para que la Seguridad Social pudiera seguir atendiendo los temas de salud y también los temas de vivienda, que son un problema social. Entonces, en este contexto es que hay que entender la polémica. ¿Polémica por qué? Porque los gobiernos anteriores, el de Correa, Moreno y Lasso, utilizaban la modalidad contractual de servicios específicos, prestación de servicios específicos. Esa modalidad es contrato entre Petroecuador y la compañía privada. Esta modalidad que implementa, que acaba de adjudicar, subrayo, está adjudicado, no contratado, subrayo. Esta modalidad no es de prestación de servicios específicos. Esta es una modalidad de participación de la producción. Qué distinto, porque estos contratos de servicios son contratos de precios. El gobierno paga por barril producido. Estos contratos de participación de la producción, la contratista con la producción monetiza lo que toma como parte de su producción. Ahora bien, esto decimos es la forma de que la audiencia, en este caso la suya, tiene que entender la diferencia entre estos dos y la polémica que se ha dado. ¿Por qué? Porque no se entiende, porque se cree que se les está engañando, cree que que falta información. Y puede ser, ¿sí? Todo es posible. Si no entiende el problema es porque le falta información. Nada más, le falta información. Entonces hay que informar mejor. Entonces, en ese contexto, pues, si hay que informar mejor, hay que saber la historia. Y ahora viene la polémica. Entonces dice, es que no ha habido la suficiente transparencia. ¿Por qué? Porque dice el gobierno está dándole a dedo a esta compañía china, Sinopec. ¿No? Entonces dice, y esta compañía china, bueno, no sabemos cómo le han escogido, ¿no? Yo no sé. Ahí hay un preámbulo que debe ser explicado o clarificado. Yo escuché que Aramco había sido, Aramco es una de las gigantes del mundo, es de Saudi Arabia, también había sido contactada, ¿no? Si no se pudo concretar su interés, y otras dos compañías que no recuerdo los nombres en este momento, que lo escuché asimismo en una plataforma, lo leí en una plataforma, o lo escuché en una plataforma. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo como información? ¿No? Que esta es la decisión del gobierno. Entonces viene la definición. ¿Es legal? Mi respuesta es legal. Y a lo único que hago es la diferenciación. Los contratos anteriores son de prestación de servicios específicos pagados por barril incremental, subrayo, incremental a la compañía contratista. Este es una adjudicación de contratos de participación de la producción que se pagan con la proporción que la compañía ha propuesto y que el Estado ecuatoriano le ha dado una respuesta adjudicándole positiva. Entonces, viene el segundo cuestionamiento. ¿Es ilegal? Sí. ¿Es legal? Perdón. Sí. ¿Es legítimo? Ahora viene la legitimidad. Entonces, ¿cómo explico la legitimidad? Cada función tiene un rol. La función judicial tiene su rol. La función legislativa tiene su rol. No se va a meter en esto. La función ejecutiva decide legítimamente
que este es el consorcio que le va a satisfacer y que le está atacando al problema principal. No hay la plata. Entonces le va a llenar la caja otra vez con 1.500 millones el momento en que se firme el contrato. Una vez firmado el contrato, tiene que recibir el chequecito de los 1.500 millones de dólares. ¿No cree usted que el gobierno nacional va a estar tranquilito porque tiene 1.500 millones? ¡Wow! 1.500 millones es un montón de millones. Entonces recibe ese montón de millones y tiene para satisfacer sus necesidades sociales, etcétera, etcétera. Ya no tiene que pagarle a Petroecuador, perdón, apropiarle fondos para Petroecuador en el campo Sacha, que ya estaría en manos privadas. Se ahorra, ya se ahorra esa parte, que también va hacia las necesidades sociales, que pues sabemos que hay un déficit. Nació con un déficit de este año 2050, 2025. Hay un déficit, sabemos todos que hay un déficit. Pero a ese déficit el problema mayor es la falta de caja. ¿Cómo se va a llenar esa caja, creo yo? Con las declaraciones de marzo y abril. Pues ya, ahí tenemos que hacer declaración de impuestos, todos. Entonces, ahí se va resarciendo la situación. Entonces, la polémica es sobre la legitimidad. Y yo digo, es legítimo, porque el único que puede decidir si es legítimo es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que debe haber decidido que las compañías que le han ofertado, las compañías a las que ha contactado, eran calificadas. Bueno, ese es el problema del Ejecutivo. Yo no me voy a meter en eso porque yo no soy Ejecutivo, yo soy un simple comentarista en este momento gracias a su invitación y nada más. Viene un tercer problema. Dice, y es beneficioso. Ya. Ahora sí, la cosa es muy seria. Si es o no beneficioso. Y yo digo, no son comparables, porque hay que comparar con algo. Entonces dice, comparamos con estos del el Schlumberger, el Halliburton, en los campos Sacha y Shushufindi, contratos negociados con Petroecuador. Question mark. La respuesta, no. Porque no son iguales, no se pueden comparar. No puede comparar peras con manzanas. No, no son comparables. Entonces me hago un ejercicio de mi experiencia. Y es, ¿cuál es comparable? Digo, por ejemplo, el contrato con Occidental. ¿Qué decía el contrato con Occidental? Y Primicias ya lo pone en algún reportaje, me recuerdo, lo puso Primicias. Dice que la participación nacional, o sea, del Estado, era 26.65%. ¿Ok? Acá esta propuesta, que ha sido adjudicada, dice 12.50. La diferencia es 14.14. ¿Qué quiere decir este 14? Que el Estado ha dejado de percibir, entre comillas, 14.1% de la producción total. Entonces digo, ¿y a qué corresponde esto? Entonces, comparado con la de Oxy, falta esos 14. Yo digo, no es que falte esos 14. Esos 14, traducido a lo que va a producir a futuro este contrato, 100,000 barriles, ¿no es cierto? Sube de 75 a 100. A lo que va a producir 100,000, estos 14 resultan 14,000 barriles por día. Esa es la diferencia. ¿Y a qué corresponden estos 14 barriles por día? A los 1.500 millones de dólares de adelanto. Les llaman prima de entrada. Bueno, ahí hay una equivocación de parte del gobierno diciendo esto no le cuesta al Estado. ¿Cómo cree que no le cueste? Nadie regala 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, simplemente hay que saber de dónde viene. Entonces, aquí yo le estoy explicando, viene de acá, de la producción. Entonces, estos 14,000 barriles por día, imagino yo, que hace la diferencia, van a ser parte de lo que la compañía, a través de los barriles que va a producir, se cobra los 1.500 en el plazo de 20 años. Ahí está. Me parece Pero además se cobra en el plazo de 20 años, también se va cobrando, ¿no? De toda su operación, se va cobrando los 500 millones que tiene que poner para poner a punto el equipamiento. Porque tecnológicamente es obsoleto. Tecnológicamente está mal cuidado. ¿No? Es como un carrito que no le pone buenas llantas y el primer policía que lo para dice, no puede continuar como está.
Y los 1.700 que dice que es para perforación al precretácico. Esto lo venimos reclamando los petroleros, en cierto modo, desde hace más de 40 años. El precretácico, creemos que tiene petróleo, pero no hay cómo probar si no perfora. Pero esa perforación es profunda. Esa cuesta mucho dinero. Mucho dinero. ¿Tiene Petroecuador ese dinero? No tiene. Entonces concluyo esta primera observación sobre la polémica que se ha dado. Concluyo de la siguiente manera. Si Petroecuador tiene aquí un compromiso, y fundamentalmente los trabajadores de Petroecuador, ¿por qué? Porque si todos reclaman que Petroecuador podría hacerlo, yo digo, no lo puede hacer, porque no tiene crédito bancario, no es un sujeto de crédito, es como otro ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Durante mi administración, desde el 21, estábamos en el proceso de fusión de Petroamazonas y Petroecuador. Y dentro de ese proceso estaba la conversión de Petroecuador en una compañía por acciones. Esta era la gran transformación. Sí, pero se frenó se congeló esa por una acción de protección planteada por el sindicato petrolero. Ya está, parado. Si hubieran dejado que continúe, hoy día ya Petroecuador era una compañía por acciones, puede golpear la puerta de cualquier banco, de cualquier fondo, puede entrar al mercado de capitales como lo hace Ecopetrol en el norte, con Colombia, como lo hace Petrobras en Brasil, como lo hace Eni en Italia, como lo hace Total en Francia, como lo hace British Petroleum en UK, vamos, como lo hacía Repsol. Van al mercado, necesitan plata para todas estas cosas, van al mercado, golpean las puertas y tienen la plata. Pero no puede en este momento Petroecuador ni darle los 1.500 que necesita el gobierno y tampoco crecer en el aumento de la producción. Frustrados. Entonces, aquí hay una tarea incompleta que quiero dejarla con usted. Tarea incompleta. Hay que terminar la fusión de Petroecuador. Y hay que terminarla con la conversión de Petroecuador de una empresa en una compañía por acciones, como lo es Ecopetrol. Ecopetrol vendía las acciones incluso en el supermercado. Pasaba una dama con todas sus compras y la dependiente le decía, no quiere comprar acciones de Ecopetrol. Y decía, dame 100. Ya, está comprando. Esa es la manera como se capitalizó Ecopetrol. ¿Por qué no lo podía haber hecho Ecuador? El sindicalismo de Petroecuador es un sindicalismo obstruccionista. Ellos le han parado todo el proceso de desarrollo normal de una empresa como la petrolera, para que sea como la British Petroleum, para que sea como la Eni de Italia, Petroecuador, pero lo han frenado. ¿Por qué? Porque creen que esto es privatizar. O sea, tienen un sesgo político metido dentro de su cabeza que no les deja pensar. Ahí están, frustrados. Viene el mensaje, el mío. Por favor, atiendan este problema. Cámbiense, conviértanse, terminen la fusión y conviértanse en una compañía por acciones y no tendrán que perder sus otros campos. Porque otro gobierno que venga, que necesita la plata y Petroecuador no le puede dar por aumento de la producción, le va a tener que devolver como el Sacha. Ahí está el mensaje. Importantísima cátedra que nos ha dado para poder... ¿De verdad? Sí, claro, creo que todas las personas están esperando una explicación de este tipo, René, así que fue muy acertado poder llamarlo y poder conseguir que su agenda esté libre para esta entrevista. Hay algunas Gracias. preguntas que quedan también, Adelante, ¿no? con todo gusto. Sí, sería Con muy todo. importante. Todo el mundo pegó el grito en el cielo al ver los porcentajes de los que usted ha hablado y ha dicho puntualmente que no se puede comparar. Pero para tener una idea, y usted que es entendido en el tema y está muy empapado del tema petrolero, es preciso que podamos hacer una comparación. Usted ha dicho que no es comparable, pero ¿de cuánto dinero, o sea, ya dinero ingresaría al Estado si Petroecuador conserva su administración? Porque es lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Versus
cuánto le va a ingresar entregándolo a la concesión. ¿Se podría hacer eso ahora, ese tipo de símil? Sí, creo que está en el universo Ya, ese análisis. Creo que está, es un poco más, no es lo mismo. Lo que hace Petroecuador hoy día es producir con lo que tiene. claro. ¿Y quién ha puesto la plata? El gobierno. 150, 180 millones de dólares al año. Bueno, eso es lo que ha puesto Petroecuador, eso es lo que va a poner. ¿Qué dice la empresa privada que ha sido concesionada? La Sinopec, los chinos. ¿Qué dice? Nosotros vamos a meter 500 millones, solo para ponerle a punto. Pero dice, un momento, también vamos a hacer precretácico. Vamos al precretácico, porque ahí debe haber petrolero. El riesgo, esto es muy importante porque hay que hablar sobre el riesgo. El riesgo es que perforan y cuesta mucho dinero esa perforación, porque es perforación profunda. Es que no encuentren. Que no sea petróleo, sino que sea agua. Porque ocurre, sea agua. Claro. Entonces, perdió la plata. Pero ese es su riesgo. Ese es su riesgo. Y ahí esa es la otra pregunta que también es importante. Ahora, esto, si se va al privado, bueno, que ya está la concesión hecha, ¿no? No está firmado el contrato, pero ya está la concesión hecha. Y no se incrementa la producción La en adjudicación. la adjudicación, sí, pero si no se incrementa la producción en lo que se proyecta, ya una vez estando en marcha el trato, ¿cómo resarce al Estado si no se llega a esos objetivos? Eso es... No, el Estado ya tiene su participación en el contrato. Eso es intocable, ya está. Ok, El que corre el riesgo de no llegar es esa, la compañía, el consorcio. Ellos corren el riesgo, como corren el riesgo también de la caída del precio, ujú, porque ese volumen de petróleo en barriles se monetiza cuando tiene que exportar. Y tiene que exportar solamente, subrayo, tiene que exportar solamente el resto del petróleo una vez cumplido las necesidades del mercado interno para refinación. claro. Tiene que cumplir eso, es ley. Es Sí, ley. otra de las observaciones que están poniendo algunos analistas es precisamente que esto, ¿no? Este monto de 1.500 millones que usted acertadamente nos ha explicado que es de la misma producción. Dicen, ¿cómo podemos cobrar de la misma producción nuestra un monto a propósito de esta concesión? Dicen que no tiene sentido que lo esté pagando Ecuador con su propio recurso natural y no lo pague la compañía. ¿Cómo se explica eso, René? Con los 1.500 que no pone Petroecuador. Claro. No hay otro. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto esos otros fondos que le mostraba que es para ponerlo a punto y para precretácico, eso no lo va a poner Petroecuador nunca. No Claro. tiene. ¿Por qué no tiene Petroecuador esa capacidad? Porque depende del gobierno. Pero el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa, todos estos vivían del fisco y por supuesto le daban lo que sobra a Petroecuador. Lo que sobra, a veces no sobra nada. No es que siempre están en necesidad los gobiernos. Entonces, Petroecuador, como también la empresa eléctrica estatal, son compañías que están sujetas a la disponibilidad gubernamental. Si Claro. hay en la caja fiscal dinero, reciben algo. Si no hay dinero, no reciben nada o reciben poco. Y René, usted que estuvo en las negociaciones con los norteamericanos, que eso también es importante, ¿cuáles fueron los términos de esa licitación? Porque sí sería La importante... de, la de Occidental, Ah, sí, la de exactamente. Occidental es un contrato se llama de Production Sharing Contract, un Ujú. contrato de participación de la producción. Ellos, Occidental, tenía antes firmado un contrato de prestación de servicios. Vea usted. Y entonces, en la administración del presidente Maguad, se abre la oportunidad de que estas compañías que están en prestación de servicios pasen a participación de la producción. ¿Qué hace? Esto es muy, muy importante. Su pregunta es muy importante y voy a subrayar. ¿Qué hace el contrato de prestación, perdón, el contrato de participación de la producción? Toma la parte estatal y la parte privada.
y la parte privada es propietaria de esos barriles. Entonces puede hacer lo que quiera con esos barriles. En cambio, la parte en los contratos de prestación de servicios, como por ejemplo el de Sacha y el de Auca, perdón, el de Auca y Shushufindi, el de Schlumberger y el de Halliburton, no, pues esa es propiedad de Petroecuador, propiedad del Estado ecuatoriano. Que Petroecuador es propiedad del Estado ecuatoriano. Entonces ahí hay una diferencia enorme, que es propiedad. Vale la pena subrayarlo, porque hemos visto que es legal, es legítimo, es beneficioso, crea propiedad, sí, crea propiedad. El otro contrato, la otra modalidad de contrato, no crea propiedad. Este que está adjudicado por el gobierno de Novoa, crea propiedad. Eso es diferente, porque una cosa es que una compañía cobre por el servicio de producir el barril incremental y otra muy distinto, que tenga la propiedad de los barriles de participación. Sean los actuales o los incrementados también, o los aumentados por los trabajos que va a realizar, por las inversiones que va a realizar. Entonces, todos sabíamos, porque tiene historia esto, fíjese usted. 4 gobiernos, todos sabíamos que este Campo Sacha era el candidato perfecto para salir a concesionarse privadamente. Lo que pasa es que ninguno de los 3 gobiernos anteriores pudo terminar, tuvo siempre problemas, como acabo de señalar en esta entrevista. El uno, la caída de los precios del 2014, el otro, la pandemia, y el otro, que la muerte cruzada. Ninguno pudo terminar el proceso de concesionamiento del Campo Sacha al sector privado. Ya estaba pensado, ya, no de ahora, de 40 años. En esos términos, René. Claro. Primero en contratos de servicios, que es el que pone Rafael Correa. Pero Rafael Correa pone otra norma jurídica para cubrir el contrato de servicios específicos. Y de esa norma jurídica dice, entre gobierno a gobierno, o sea, cuando hay relación gobierno a gobierno, cuando las compañías son estatales, puede ser a dedo. Y eso hizo. Y aquí está haciendo lo mismo el gobierno de Novoa. A pesar de que dicen que había estado consultado con Aramco y otras 2 compañías, pero no sabemos por qué no se ha hecho pública esa información, pero a la final queda una relación gobierno a gobierno. Eso ya tiene paraguas jurídico, tiene una norma. Lo hizo Correa, lo va a hacer el presidente Novoa. Así de simple. Y aquí es importante también, bueno, poner sobre la mesa aquellas opiniones de los que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Sobre esta concesión. A propósito de lo desequilibrada que la ven, René, ¿no? Lo injusta, dice la comunidad indígena, la izquierda también ha saltado desde el correísmo, muchas voces diciendo que esto es totalmente inequitativo con respecto al porcentaje, ¿no? Aunque usted lo ha explicado muy claramente. A ellos, ¿qué les podría decir? Vamos, ha llegado el momento de que se cumpla con este gran propósito desde hace 40 años, que se inicia con la administración del presidente Correa. Luego continúa con la de Moreno, luego continúa con la de Lasso y ahora está adjudicada con el presidente Novoa. Hay que terminarlo, porque esto genera credibilidad que se ha perdido. El gobierno del Ecuador ha ido perdiendo a lo largo del tiempo credibilidad institucional. No termina los procesos que comienzan, se quedan en el aire. El ferrocarril está en el aire, nunca terminó, nunca se concluyó. Vamos, qué horror. Hablando de un ejemplo, ¿no? El ferrocarril, vamos, no se concluye. Dice también, este gobierno, lo he escuchado, que quiere reactivar esto. Pero de estos proyectos hay así, carreteras inconclusas o carreteras que no llegan a ningún destino. En Esmeraldas, se quedan en la frontera, como Mataje, pavimentada y todo maravilloso, pero no tiene destino. Esto desacredita un gobierno, desacredita la institucionalidad, que es lo que hay que proteger ahora, porque estamos regresando al hecho de que este país tiene unos recursos, una abundancia de recursos naturales,
pero no los explota porque su credibilidad no es buena internacionalmente. Entonces, aquí hay una oportunidad de darle una señal al inversionista internacional. Y con un proyecto de este tamaño, este no es un proyecto pequeño, ¿eh? Este es un proyecto para grandes, ¿no? Que hay unos chiquiticos que también están ahí pendientes en la misma industria petrolera. Entonces, esta es la oportunidad de crear nuevamente un ambiente de confianza que lo hemos ido perdiendo como país. Yo no lo he perdido yo. Tengo confianza en lo que se está haciendo, en lo que estoy haciendo yo. Listo. Muchísimas gracias, René. De verdad, para nosotros es un gusto tenerlo y tener sus luces en este tema tan importante para el país. Muchas gracias también por la atención. Recuerden siempre que en La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Hasta la próxima edición. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.